En Ambalema, a la orilla del río, hay una ceiba muy grande. Los martes y los viernes en la noche se reunían las brujas a hacer asamblea en ese árbol. Se reían duro. Y eran unos pajarracos tan grandes que uno los alcanzaba a observar, pues las siluetas. Yo sentía que se me sentaba acá al pecho, el peso de otra persona encima, ¿no? Ya me daba miedo dormir. Por lo menos en las escaleras de varias casas había huesitos humanos, fundidos, ¿no? En la mezcla de cemento. Eso protege las instalaciones y que puede hacer que sean invisibles las cosas que usted quiera esconder. Encontré vidrios de botellas rotas y como menjurjes en el suelo, productos de hechicería. Y encontraba dentro de las mismas botellas fotos enrolladas. Eso era producto de brujería. Historias paranormales increíbles, aterradoras, historias que los van a poner a pensar en la posibilidad de que exista algo invisible que nos rodea. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, alguien que hizo parte de la Policía Nacional de Colombia y allí, en su trabajo, en medio del ambiente en el cual él tenía que estar laborando, se encontró con lo imposible, con cosas asombrosas, con apariciones que incluso afirma haber grabado y van a ver ustedes estas imágenes a continuación. Tiene que ver este podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí con Giovanni Sánchez. Giovanni, gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchas gracias, maestro. Un placer estar acá. Debo decir que soy fiel seguidor de su trabajo. Me encanta, me fascina, de verdad es muy bueno. Hace años lo vengo escuchando. Escucho su podcast Ay, gracias, con Giovanni. frecuencia. También lo escucho pues en el Cartel de la Mega. Muy bueno el trabajo. Sí, fui miembro activo de la Policía Nacional en el grado de subintendente. Hay algunas historias que puedo contar, otras que me contaron mis compañeros, ¿no? No me sucedieron directamente a mí, pero sí hay cosas que lo ponen uno a pensar, ¿no? Giovanni, usted fue suboficial, nivel ejecutivo, de la Policía Nacional de Colombia. ¿Entre qué año y qué año? Desde el año 2002 hasta el 2017. Y usted durante ese trabajo vivió experiencias muy fuertes de todo tipo. Sí, de todo tipo, tanto en lo laboral como psicológicas. Hay cosas que llegan a suceder y uno muchas veces se preguntaba si esto es producto de mi imaginación o si algo paranormal me está rondando. Siempre va a quedar la duda, de verdad. Y bueno, ¿cómo empezó usted a trabajar en la policía? ¿Usted siempre quiso ser policía? ¿Su sueño siempre fue ese? ¿Sus familiares eran policías? Sí, señor, mis familiares, los tíos de mi padre son pensionados de la policía, mi padre también. Tengo un hermano que es suboficial actualmente, mis primos, hay otros que son militares, pero pues en sí nuestra familia se ha encaminado mucho por ese lado. Ha sido, y en realidad fue una experiencia genial servir a la patria, ¿no? No solamente eso, ¿no? Porque pues fue una calidad de vida bonita, la experiencia de conocer el país, muchas veces uno se cohíbe de eso y uno tiene ese sueño de salir de Colombia cuando lo más lindo está dentro. Y las mejores historias están es acá en Colombia. Y recorrió usted muchos lugares, muchos municipios. Sí, señor, muchísimos, bastantes. Y siendo policía, entonces empezó a vivir y se enfrentó con cosas realmente asombrosas. ¿Cuál fue la primera cosa que usted dijo? Esto realmente, lo que estoy viviendo en este momento es algo realmente increíble, asombroso. Bueno, creo yo que eso sucedió en mi primer año de patrullero, en el primer año como profesional de policía, ¿no? Que pues yo era soltero, joven, tenía 20 años en esa época, y pues era algo desordenado, cumplidor con mi servicio, pero pues algo bohemio, ¿sí? Resulta que conseguí una novia, trabajé en un pueblo pequeño, pequeño a la orilla del río Magdalena. Conseguí una novia y pues ella tenía una compañera del colegio que decía que yo le gustaba y que yo tenía que ser para ella y que, bueno, en fin, cosas de muchachas de 16 años, ¿no? Y uno no le presta atención a las cosas en el momento, ¿no? Hasta que, ¿quién fue mi novia? Posteriormente pasó a ser mi esposa. Con el tiempo nos enamoramos, nos casamos unos años después y ella me comenta que su amiga decía que en una ocasión, como yo le hablo a usted de un pueblo de tierra caliente a la orilla del Magdalena, un calor de casi 40 grados,
Pues que una vez ella pensaba darme un jugo de mora y le pensaba echar el periodo de ella. Porque según las creencias y pues lo que dicen los cazadores, las brujas y bueno, y la gente oriunda de la región, dicen que eso lo emboba a uno y hace que uno se enamore de ella inmediatamente. Pero entonces, pues ella sí, bueno, volviendo a la época, cuando éramos novios, ella me advirtió, dijo, no le vaya a decir nada mejor no la nombro porque cuando vean este podcast de una vez me señalan. Digamos que a Pepita, ¿cierto? Entonces mi mujer, cuando éramos novios, me dijo, no le va a decir nada a Pepita. ¿Qué por qué? ¿Por qué no? Le no, no sea envidiosa. No, es que no es envidia, hágame caso y no reciba. Y así fue, ya con el paso del tiempo, ya que sintió más confianza en mí, me contó el por qué. Entonces, la verdad me parece tenaz, aterrador que una persona pueda llegar tan bajo para embobar a otra persona y hacer que sea suya, ¿no? Creo que eso es lo primero que le puedo empezar a contar a usted. Y entonces ese trabajo suyo lo llevó a conocer toda esta zona del río Magdalena. Para los que no conozcan, son lugares muy cálidos, son lugares que en algún tiempo fueron muy peligrosos, son lugares también en donde hay de alguna manera muchas historias y leyendas de moanes, del moán, de la patasola, espantos, ¿no? Historias así. ¿Escuchó alguna historia usted de esas que contaban de brujas y de espantos y de criaturas así en el río Magdalena o nunca lo oyó? Pues tanto como las historias que uno ya conoce, porque uno le pueden hablar de la Patasola, la Llorona, el Moán, de las historias que hablan de, en toda Colombia las nombran, ¿no? Pero pues directamente ellas no. De decirme a mí, pilas, no pase por esta curva que por ahí sale la Llorona, no, no, nunca pasó así. Pero sí, hay cosas. Yo traje en un pueblo que se llama Beltrán, Cundinamarca. Es un pueblo muy pequeño, la mayoría de gente al nombrarlo no lo conoce, ¿no? Pero pueblo muy pequeño, muy bonito. Trabajé dos veces en ese municipio. Conocí mucha gente buena, realmente gente buena. Creo que uno de los mejores municipios donde yo trabajé. Pequeño, tan pequeño que no hay una moto, no hay una patrulla de vigilancia rondando el pueblo. Desde la estación de policía yo miro para los dos lados y ya, ya le pasé revista al pueblo, ¿no? Queda por detrás de la estación el río Magdalena. Y por el frente al otro lado, creo que es la Ruta del Sol la que pasa hoy en día, la vía Girardot. Pasa por allá, ¿no? Sí, es un pueblo muy pequeño, entonces cuando yo llegué allá, salíamos los policías en la noche a dar una patrulla perimétrica alrededor del municipio. Teníamos que llegar por el cementerio y había una casa de una señora, una viejita, decían que era la bruja del pueblo. Eso era lo que comentaba la gente, ¿no? Que era la bruja. Y a mí me da terror, más que pasar por frente al cementerio de noche, terror pasar por frente a la casa de esa señora, porque ella tenía su casa, de lado y lado un árbol, y en cada árbol tenía colgado un muñeco del cuello, muñecos, pero de las mismas dimensiones del cuerpo humano. Y los tenía colgados como si fueran dos ahorcados ahí. Y a mí me da terror porque pues nosotros salíamos a patrullar el pueblo y entre policía y policía, aproximadamente una cuadra de distancia. O sea, en sí yo iba solo, no iba con quién hablar. Nada, yo era rezando mientras que pasaba por ahí. Es curioso porque para una Semana Santa, si no estoy mal, si la memoria no me traiciona, eso ya hace como 20 años, la señora falleció. Y a ella la velaron en la casa cural, que eso quedaba frente a la estación de policía. Apenas había una cancha de baloncesto de por medio, no más. Desde donde yo estaba veía todo. Es curioso que, pues al ser un pueblo de tierra caliente, se sufría el calor tan tenaz, tocaba tener obligatoriamente ventiladores en la habitación junto a la cama, pero a esa señora el viento le apagaba las velas. Me parecía curioso, sorprendente, ¿no? Porque yo estaba de turno y mirando desde un lado al otro cómo era que el cura iba a prenderle las velas. No tuvo familia, no tuvo quien la velara. El el funeral, ya lo que fue el funeral, el entierro, le acompañaron los policías y los soldados campesinos en esa época. Y pues el cura párroco. Y es curioso que, de verdad, algo que yo jamás le he logrado dar explicaciones por qué sentí frío ese día. Frío como para tenerme que poner una chaqueta, lo que nosotros le llamamos el fillac, que era la chaqueta de clima frío. Me la tuve que poner esa tarde durante el funeral y cayó una tormenta y una borrasca, fue una cosa, una tempestad horrible durante el funeral. Así que uno de los viejos del pueblo, de la gente antigua, ¿no? La gente que sabe, me decía, no, es que ella era la bruja, ella no se quiere dejar enterrar. Esa era la única explicación que me dan a mí, pero pues realmente nada coherente, ¿no? No.
Y a mí nunca se me olvidar eso, nunca se me va a ir de la cabeza. Y usted decía que ella vivía sola en una casa y que tenía unos muñecos. Unos muñecos. Lastimosamente no tengo yo material fotográfico de esa época, ¿no? Porque pues yo lo usé cuando las cámaras tocaba meterles un rollo y valía como 30.000 pesos revelar, ¿no? Hoy en día fuera mucho más sencillo, pero sí, así era. ¿Y cómo eran esos muñecos que tenía? ¿Y por qué cree que tenía esos muñecos? ¿O qué le dijeron que eran? No sé, yo nunca hablé con ella. Lo que la gente del pueblo comentaba era que era la bruja del pueblo, no más. Pero jamás, ¿no? Yo era el policía más gallina que puede existir en la policía de Colombia. Yo no soy capaz de ir a preguntarle a esa señora nada, ¿no? Jamás, yo la evitaba. Ella, es más, de hecho ya muy raro, uno la veía pasar por el pueblo. Ella era como un ermitaño, ella mantenía allá en su casita. ¿Y cómo eran esos muñecos? ¿Eran como maniquíes? ¿De qué estaban hechos? ¿Estaban colgados como si estuvieran ahorcados? Sí, como si, haga usted de cuenta como cuando un cadáver lo embolsan en plástico, lo forran con ese vinipel que queda bien tallado el cuerpo, así, todo muñeco así, y los colgó de la cabeza. Y nadie supo por qué era. No, no, nadie, todo el mundo le tenía miedo, desde mi sargento para abajo. La gente del pueblo, nadie le hablaba a nadie. Esa señora pobrecita, ¿no? Porque realmente no sé si hablamos de algo paranormal o si es algo psiquiátrico, no sé. La verdad, toda la vida esto me va a rondar la cabeza. Toda la vida, Esteban, no sé. No lo sé si es algo psiquiátrico, si es algo paranormal, porque era una persona marginada. Realmente, o sea, que uno veía que era una persona pobre, que pasaba necesidades, pero tal era el miedo que yo le tenía, que jamás tuve el valor de preguntarle si de pronto le podía ayudar a un mercado, ¿no? Darle algo que pudiera ya necesitar. No fui capaz, de verdad. Porque siempre existe esa tendencia a creer en lo paranormal, ¿no? Yo soy una persona escéptica en muchas cosas. Hay muchas en las que no creo, demasiadas. Pero hay otras que ya cuando yo paso y veo esos dos muñecos, yo digo, eso tampoco es normal. Algo pasa acá. Y finalmente uno se deja invadir por el miedo. No hay nada más contagioso. Y bueno, siguió trabajando en muchos pueblos y usted vio muchas otras cosas. ¿Qué otra cosa vio que usted diga, Dios mío, esto realmente, esto sí puede ser algo que sea sobrenatural, que me esté enfrentando a algo que tal vez realmente es de otro mundo? Bueno, pues de hecho en ese mismo municipio, cuando trabajé ahí, ese municipio tiene su alcaldía, queda junto a la estación de policía, ¿cierto? A 4 kilómetros tiene una inspección que se llama Gramalotal. Es un caserío. De hecho, es más grandecito que el mismo municipio, pero es una inspección. Tiene un puerto fluvial que atraviesa el río Magdalena y lo conduce a Ambalema, Tolima, al otro puerto, por medio de un ferry o por canoas. En Ambalema, a la orilla del río, hay una ceiba muy grande, un árbol muy grande. Decía la gente, vuelvo y reitero, lo que la gente me comentaba a mí, la gente de la región, que los martes y los viernes en la noche se reunían las brujas a hacer asamblea en ese árbol. Y es curioso que desde Gramalotal, que es Cundinamarca, y Ambalema ya es Tolima, ¿no? El río Magdalena divide. Es curioso que uno desde el puerto de Gramalotal escuchaba las risas, se reían duro. Y eran unos pajarracos tan grandes que uno los alcanzaba a observar, pues las siluetas en la noche, ¿no? A contraluz. Se veía la silueta del árbol y en ella un poco de pajarracos. O es lo que uno asimilaba que era, ¿sí? Y era curioso. Y sentía uno el miedo y escuchaba carcajadas, se reían, una risa burlona. También experimenté la parálisis del sueño en ese pueblo. Eh, Es lo que le iba a preguntar, porque mucha gente dice que existen en esas zonas brujas. Son historias de brujas, las brujas de Ambalema, las brujas de toda esta zona del Magdalena. Y dicen que dejan a la gente privada y que se les sientan en el pecho o les dejan aruñetazos o chupones. ¿Conoce usted esas historias o las vivió? Sí, claro. A mí me dejaron chupones varias veces. Nunca me aruñaron, pero chupones sí. Ah, bueno, de hecho una vez tenía aruñetazos en la espalda, ya que recuerdo, en la espalda y sí me privaban. Sin embargo, yo pues siempre uno trata de buscar la ayuda y le pregunté a alguien que pensé que sabía el tema y el único consejo que me dio fue el siguiente: duerma de medio lado, en posición fetal. Dicen que eso funciona. Bueno, y en realidad a mí me funcionó, porque me privaban era cuando dormía boca arriba. Yo sentía que se me sentaba acá al pecho, pesado, sentía el peso de otra persona encima, ¿no? Y no sé por qué, pero por lo general uno tiene esa tendencia a creer que es una mujer, cuando uno realmente no la observa, simplemente uno siente que no se puede mover. Yo sentía que hablaba
que llamaba a mi compañero que estaba en la cama de al lado y que yo le gritaba, sentía que gritaba y no me oía. Cuando realmente él decía, no, usted nunca me avisó. Y a veces yo me daba cuenta que estaba despierto. Yo lo veía. Yo lo veía moverse, joder con su teléfono, revisar sus cosas, ¿no? Y él decía que no, que yo no hablé nada. Pero en mí estaba que yo había gritado. Entonces eso sí me afectó, ya me da miedo dormir. Yo duré un tiempo así, hasta que escuché ese consejo, no, que durmiera de medio lado y ya se me quedó, tengo 42 años y duermo todavía así. Giovanni, usted, una de las experiencias más fuertes que vivió, según nos ha contado antes, por fuera de cámaras, tiene que ver con haber estado en operativos especiales en lugares muy críticos de Bogotá, como la famosa L, si no estoy mal, la calle de la L. ¿Cómo llegó usted a ese operativo? Bueno, para esa época yo me encontraba laborando en la Fuerza Disponible, ahí mismo en la Sexta con Caracas. Yo trabajaba allá. eh, a nosotros por lo general nos enviaban todas las noches una planilla con los servicios del día siguiente. Entonces yo miraba, buscaba mi nombre y luego miraba, era un Excel, mi nombre y luego más adelante a ver qué servicio me corresponde, qué horario, en qué uniforme, ¿no? Cuando decía servicio de presidencia, servicios de estadio, uno de antemano sabe para dónde va, Corferias. Pero ese día no, simplemente que teníamos que ir con la armadura completa de antidisturbios. Y con el equipo, sí, en fin, el equipo de antidisturbios, para generalizarlo, ¿no? Pero no decía para qué. Así fue que nos presentamos, fuimos al operativo. eh, Nunca había entrado yo a la L porque no lo había hecho. Realmente, primero que todo, no me lo habían ordenado. Segundo, no tenía el más mínimo deseo de conocer por allá. Y pues no era seguro hacerlo tampoco, ¿no? No era para nada saludable. Pero bueno, ese día en fin estuvimos en el operativo, realmente ya vi mucha cosa terrible, terrible, Esteban. Tanto, no le voy a hablar de lo paranormal durante el operativo porque había mucha gente y pues no creo que nada se manifieste delante de tanta gente, no a su vez. Pero la energía se sentía tan pesada, yo sentí como una presión acá en la cabeza, o sea, una cosa tenaz. Tenaz no era habitual, no la era. Ya después de que pasó el operativo, quedamos encargados de la seguridad del lugar, ¿no? Y ya empecé a recorrer las casas una por una. Estuve en la casa de la bruja, en la casa de la bruja. De hecho, como eso sucedió hace 9 años, yo creo que tengo un video, tengo fotografías de ella, pero pues hay memorias que se me han dañado. Tengo que buscar un taller donde las reparen. Y usted también publicó un video muy famoso ahora en TikTok, en su cuenta, ahorita me dice cuál es para que la gente lo siga, Gracias. pero empecemos contando cómo fue ese operativo en la L, qué fue lo extraño que vio, así no sea paranormal, qué fue eso que usted encontró que dijo, es increíble que esto suceda. Pues hombre, como, digamos, a mí me pareció muy extraño de que durante un operativo de esos, porque eso, un operativo de antidisturbios pasa en la Plaza de Bolívar, pasa en el Estadio del Campín, pasa en muchos lugares, y la gente lo que hace es correr por su integridad. Allá no, allá uno ver a las personas en condición de calle enfrentarse a las autoridades por defender un lugar, una casa, que donde no les están regalando nada, no los tienen viviendo, pero la defendían a capa y espada. O sea, para mí, primero que todo, eso me generó mucha curiosidad, ¿cierto? Pero no era el momento en el que yo pudiera acoger a una persona y preguntarle, oiga, venga, ¿usted por qué cuida de esta casa? No, no se lo puedo preguntar al momento. Sin embargo, eso lo tuve que investigar después con el paso de los días. Le pregunté a varios de ellos la misma cosa, ¿no? Les pregunto, bueno, ¿usted por qué se enfrentó con las autoridades? ¿Por qué defendió esa casa? Si esa gente a usted lo que le dan, lo tiene que pagar. Y si no lo paga, lo desviven, ¿cierto? Es que se debe decir ahora. Bueno, yo les preguntaba a todos lo mismo. Y todos me dan la misma respuesta, decían, no sé por qué. Pero sentía que tenía que defender eso como cuando usted tiene que defender a su mamá. Hubo tres que me nombraron como ejemplo a defender a la mamá. Más o menos de unas 7 personas a las que les pregunté. Entonces eso, pues, no sé si tenga algo paranormal. No sé si eso sea como...
como nombran el efecto Mandela, ¿no? Cuando varias personas tienen la misma sensación de algo que no está sucediendo. No sé. Y cuando usted llegó a ese operativo, esa es una calle, para explicarle a las personas, una calle donde hay un montón o muchísimos, todavía incluso había en su momento a los alrededores, todavía existen algunos expendios de droga que llamamos nosotros ollas. Al margen, ya no cosas paranormales, sino cosas físicas que usted ve ahí. Son lugares muy lúgubres y donde pasan cosas muy terribles. ¿Qué vio usted ahí extraño en la L no paranormal, sino que usted dijera, wow, esto es el crimen, o vea cómo vive esta gente? ¿O qué vio cosas que usted lo han impresionado también? Bueno, la suciedad, yo veía, o sea, una cochinada total, el olor asqueroso. De verdad que uno, o sea, uno no se retiraba porque sabía que tenía esa obligación de estar durante el operativo y de cumplir con él. Pero una cosa tenaz, ya después de la intervención, pues ya, pues como ahí hubo gente de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno, en fin, del distrito, del gobierno distrital, ¿cierto? Ya al siguiente día llegaron los carros de la basura, empezaron a sacar lo que más se pudo. Sin embargo, al existir esa infestación de ratas, había ratas muertas, oliendo a feo por todo lado. O sea, eso en realidad los carros de la basura no hicieron la limpieza total, ¿no? Yo aplaudo lo que hicieron ellos porque realmente sacaron mucha cochinada allá. Y de verdad que qué difícil la labor de ellos. Yo me di cuenta como esos señores bregaban mucho porque había cosas que estaban bajo escombros incluso y oliendo a feo. Sacar un animal muerto o sea, tenaz de verdad, tenaz. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, que ya cuando empieza la demolición, Esteban, empiezo a darme cuenta yo que por lo menos en las escaleras de varias casas había huesitos humanos, fundidos, ¿no? En la mezcla de cemento. O sea, cuando empezaron a tumbar las casas, cuando empezaron a tumbar los edificios, en las escaleras, entre el cemento, entre la masa, entre el hierro que se construye, ¿usted veía que había huesos humanos? Sí, sí, se veían huesitos. Sin embargo, eso es lo que nos manifiesta uno los científicos de la SIJIN, ¿no? Los que hacen los levantamientos, la policía judicial, pues, Y esos huesos porque, eran de personas que desaparecían y las mezclaban. También correcto, dicen que lo usan para que las almas protejan, digamos, las casas. exactamente estas dos cosas, me quitó usted la palabra de la boca, ¿no? Porque yo me puse a investigar, de hecho, en el video que yo publiqué en mi cuenta de TikTok, empiezo mostrando la casa de Piques, donde la gente no la desaparecían, la desvivían y la desaparecían. Y empiezo yo a grabar desde la entrada y empieza a verse el rastro de sangre hasta el tercer piso, donde posiblemente, muy seguramente arrastraron una persona y quedó la mancha. Una habitación más o menos, diría yo que como de 3x3 o 4x4. No recuerdo exactamente porque eso pasó hace 9 años, ¿no? Que tomé ese video. En la mitad tenía una viga de madera cuadrada, como de 10 centímetros por 10 más o menos, la cual en la parte de abajo parece un lápiz, parece que tú era punta, porque esos perros aguantaban hambre y se estaban comiendo la madera. O sea, tenían perros amarrados ahí y los perros estaban comiendo las vigas. Sí. Y los perros aguantaban hambre con una sola finalidad, de que la persona que tuviera que ser ajusticiada la devoraban en vida. Todo eso me lo contaron las personas en condición de calle, ¿no? Del evento, después de la intervención, porque esa gente se regó. Eso ya fue un problema que se esparció en la periferia inicialmente, antes de llegar a lo que ahorita es el Samber y María Paz, ¿no? Pero Ese era el llamado Bronx, esa zona. el Bronx, la L. Sí, señor. La L del Bronx. Usted llegó ahí, entró otra persona que entrevistamos acá, que ya era del lado de ellos, nos contaba que tenían esos perros y que le llamaban la jauría, y que incluso los entrenaban para pelear y eso, y los dejaban ahí para lanzar a las personas y que los perros se los devoraran. Y que eso lo manejaban unos ganchos, que así le llamaban a los líderes. Sí, eran dos bandos opuestos. Y a la gente la devoraban y también decían que había un cocodrilo. No sé si usted escuchó esa historia. Sí, yo la escuché mediante una telenovela, donde romantizaron totalmente la historia del Bronx, porque finalmente, no sé si está bien, está mal decirlo, no sé, no sé, espero las opiniones. Eh, Creo que esa historia la romantizaron mediante una novela. Ese cocodrilo lo vine a ver por primera vez fue en la novela, pero realmente durante la intervención yo nunca miré
Ni el reptil, ni huellas, ni de pronto alguna cosa que pudiera llegar a, como llevarlo a uno a pensar de que de verdad ahí existió el animal, ¿no? Un ejemplo, una poseta, un hábitat, porque es un animal que usted no lo puede tener ni en una cama, ni en una jaula, ni sobre un colchón, no necesita un hábitat húmedo. Y no lo vi, la verdad no lo vi. Que se encontró túneles, túneles de escape, eso sí. De hecho, por donde dicen que escaparon los más poderosos en ese momento. Unos túneles que dan a la calle, túneles largos que pueden atravesar 3 o 4 casas por debajo para salir a la calle. ¿No sabía usted eso, Esteban? No. ¿Y usted Yo estuvo en esos túneles? ¿Los conoció? los conocí, pero nunca entré. No, no le puedo decir mentiras. No entré a ellos, pero sí decían que atravesaban varias calles, salían, o sea, llegaban fuera del Bronx. Y entonces usted vivió eso, encontraron huesos humanos, estuvo en esa casa de pique y ahí grabó un video. Y ese video se ha vuelto viral y hay gente que dice que también, usted también nos ha contado que en algún video alcanza a aparecer o se observa algo que es una luz extraña. ¿Cómo eran esas casas? Expliquémosle a la gente que es una casa de pique porque la mayoría de personas no lo saben. Y cómo fue llegar ahí a esa casa. Ok, bueno, lastimosamente, porque aunque uno no vivió esas historias en carne propia, cuesta de pronto nombrarlas. Las voy a hablar con el respeto primero que todo de las familias de las víctimas, de las personas que hayan desaparecido allá. Pero la finalidad de una casa de esas era primero que todo ajusticiar a quienes tenían cuentas pendientes con los ganchos, porque ellos eran quienes ponían la autoridad. Eso estaba jerarquizado. Debajo de ellos existían los sayayines, los famosos sayayines que eran quienes estaban encargados de la seguridad y eran los terratenientes. Y pues era gente muy sanguinaria, de acuerdo a las historias que le cuenta uno a la gente, ¿no? Eran ellos los encargados de cobrar las cuentas en la casa de piques. Sin embargo, al estar jerarquizados, ellos tenían delegada una persona que era la que estaba encargada de los perros, otro que estaba encargado de lo que es el picadero, que es en un mesón. Y de verdad, yo invito a la gente a que vea el video, que yo estoy mostrando y narrándolo. eh, Sobre un mesón, ya cogían lo que era el cadáver, lo que ya los perros dejaron, ¿cierto? Y pues lo es como es usted ganado en un matadero. Y después de eso, dicen que posterior a ello, los restos humanos pasaban por unas canecas que contenían ácido, donde finalmente lo único que quedaba sólido eran los huesitos. Pero también hay que desaparecerlos, ¿no? Esos huesitos decían que resultaban en las escaleras o en las construcciones, en cualquier arreglo que hubiera que hacer. Eso, vuelvo y reitero una vez más, nunca lo vi, son las historias que la gente me comentó a mí y me lo comentaron varias personas. Entonces, realmente eso genera un impacto psicológico en uno, porque pues de todas maneras, por más que yo haya sido miembro de la policía, que haya visto situaciones de violencia en diferentes escenarios, de verdad, muchas situaciones, finalmente no dejan de impactarlo a uno porque somos humanos primero que todo y son cosas que uno no espera que le pase a nadie, ¿no? Así está en la condición social que se encuentre. Usted me contaba que había visto esos huesitos en la escalera y nos faltó una cosa, que era que decía que a veces, y mucha gente dice, meten esos huesos entre los cimientos, entre las planchas de cemento, le dicen al maestro, métame este hueso, o métame este diente, o métame este fémur en la pared, y dicen que eso es como una especie de protección o que cuiden. ¿Cómo es Sí, eso? vea, a mí me decían que eso protege las instalaciones, digámoslo así, y que puede hacer que sean invisibles las cosas que usted quiera esconder, bien sea dinero. Y usted dice, no, bueno, llegó la autoridad, vino a hacer un allanamiento y resulta que revolcaron toda la casa, pero no encontraron la droga que está escondida ahí en una caletica, en un huequito. Revisaron todo menos ese hueco. Puede contener cosas valiosas, dinero, joyas, lo que usted quiera esconder. Y dependiendo para qué usted encomiende pues los huesitos en la construcción, ¿no? Eso yo escuché también. Eso lo escuché. De hecho, ahora usted me hace acordar de algo. Esteban, una vez yo me encontraba ahí frente a Medicina Legal, que eso que hay pasando nomás la avenida Caracas, frente al antiguo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, Medicina Legal, y pasó un señor, y ojalá que este comentario, esta anécdota que voy a contar, no le cause afectación a las personas que venden avena, porque qué pecado, pero pasó un señor que vendía avena y me dijo que él me pagaba, que le ayudara a conseguir un huesito ahí en Medicina Legal, un hueso humano.
Entonces, claro, me genera mucha curiosidad. ¿Y para qué es el hueso? Digo, no, para vender harta avena. Él decía que el huesito lo echaba en la olla de la avena, que lo echaba y que eso era, no sé, como un amuleto se le podrá decir, no sé, algo que le iba a servir mucho para incrementar sus ventas. Entonces yo, claro, inmediatamente le dije, no, yo no hago eso, señor, no, se equivoca. No volví a tomar avena en la calle después de ese día. Pero pues vuelvo y digo, no, espero que eso no le afecte a la gente. Y ahí en el Bronx pasaron estas cosas, sacaron todo ese montón de basura. Dentro de las cosas que habían ahí, que sacaban, no había algo que usted diga, "Oh, no, esto es increíble lo que está aquí", que decían, por ejemplo, que estaba lleno de pulgas algunas personas, que encontraban incluso partes de cuerpos, objetos. No sé, ¿qué más vio usted allí en el Bronx que era realmente asombroso, raro? Entré a la casa de la bruja, de la supuesta bruja. Entré y, bueno, entré durante el día. De noche no sé si hubiera sido capaz de hacerlo, ¿no? Entré durante el día y la verdad esa casa desde que uno entraba, uno iba predispuesto a que no iba a haber nada bueno, ¿no? Y se veían muñequitos, muñecas, de las muñecas que uno le compra a su hija, las muñecas de hule, colgadas del cuello también. Una fila por los dos costados del pasillo hacia adentro. Encontré eso revolcado, no sé si lo revolcaron durante el operativo o si fue posterior a él. No, nunca lo supe, ¿no? Encontré ese revolcado. Encontré vidrios de botellas rotas y como menjurjes en el suelo, o sea, no sé, pócimas, productos de hechicería. Encontré eso y encontré dentro de las mismas botellas fotos enrolladas. Fotos parecían como tener tierra o alguna sustancia pulvurienta, no sé. No sabría decirle con exactitud de qué se trata, pero sí con seguridad que eso era producto de brujería. Y pues sí genera miedo estar ahí sentado, estar ahí caminando, perdón, pasar por ese lado, pasar por ahí. Eh, de las demás cosas que hayan sacado entre la basura, no recuerdo en ese instante, no creo que haya visto nada. Lo que hacía había el desaseo, las pulgas era tenaz, tenaz, tenaz porque uno veía esos colchones, unos colchones ya de lo mismo viejos, delgaditicos, cochinos, de todos los colores. ¿M? Una cochinada, un olor espantoso. Y pues uno llegaba y encontraba en unas habitaciones pequeñas aproximadamente de 2 por 2 los vestigios de la gente que estuvo adentro consumiendo, donde decían que eran capaces de meterse 15 personas en un espacio de 2 por 2 con tal de fumar. O sea, era un hacinamiento terrible. Por eso dicen que la cantidad de dinero que se movía adentro era tenaz. De hecho, Esteban, vea, si usted mira en los videos, en los documentales que hacían, pasaban un dron por encima y se veía a la gente y eso parecía un Domingo Ramos, la Plaza Bolívar un Domingo Ramos. Eso era así, un martes, un miércoles, un día cualquiera. Eso era tenaz. Entonces usted imagínese, si hablamos de gente en condición de calle, que no sé con qué frecuencia se bañen, imagine las condiciones de salubridad que puede existir ahí en ese lugar. Y bueno, usted estuvo en ese operativo, salió, encontraron esas botellitas, dice usted, unas botellitas con unas fotos y con cosas allí. Mm, ¿Para qué cree que eran? ¿Por qué creen? En una casa que le llamaban la casa de la bruja, porque había diferentes casas, ¿no? Según entiendo. Habían algunas casas donde eran, digamos, estaban las máquinas tragamonedas que eran los expendios, y había una que se llamaba Millonarios, otra que se llamaba, que tenían nombres que eran como expendios. Homero. Exacto. Habían esas casas. Ahí esas casas las usaban para expender drogas. Sí, en realidad ellos sacan eran unas taquillas, unas mesas en la calle. Ahí en la calle eso lo vendían como ustedes sacar y vender quesadillos en Ubaté, así, así de fácil. Y se vendía mucho. Eran como, no estoy seguro si eran como 8 taquillas que había. Porque realmente la L es un lugar pequeño, es un perímetro muy pequeño. Para tener tanta corrupción y tanta historia, eso era muy pequeño, eso era 2 manzanas, a lo mucho. A lo mucho, y pues, como usted lo dice, por ejemplo, la casa era una L, ¿no? Las dos calles, cada una la mandaba a un gancho. Y la casa de la bruja estaba en la mitad. Porque yo me pregunté exactamente lo mismo que usted acaba de formular. ¿Por qué una casa de brujería ya, cierto? ¿Con qué fin? Y dicen que ese fin era, el fin de ellos era hacer que la gente se volviera más adicta a las sustancias, que la gente no se quisiera ir de ese lugar.
Y pues obviamente usted me comprenderá que eso genera más entrada monetaria, ¿no? Para unos dos o tres que eran los que se estaban enriqueciendo. Y entonces usted fue a esta casa de esta bruja, como nos contaba, y hay un video donde la gente dice que ven como una especie de una figura. Cuéntenos sobre cuándo lo grabó, cómo Bueno, fue. no, eso fue en la casa de Piques. En la casa de En la de Pique, que es Piques, diferente. Hay una casa de Pique y una casa de la bruja. Ajá. Y en esa casa de Pique, bueno, volvamos, que se me olvidó preguntarle bien. Hay estas botellitas que usted encuentra con esas fotos adentro y con esto. ¿Para qué cree que eran? ¿Le preguntó alguna vez a algunas de estas personas? ¿O usted consultó o las tocó y dijo esto? No, yo no toqué nada de eso, no me dio miedo. Ahí me dio miedo. Pero sí, yo tenía mucha comunicación con las personas, con los habitantes de calle. Yo tenía mucha comunicación con ellos. Me gustaba hablar con ellos. De hecho, yo nunca vi problema en comprar dos tamales y sentarme con alguno de ellos a comer un tamal con una Coca-Cola y conversar. Me gustaba escucharlos, porque de verdad sentía uno el dolor de ver que una persona profesional, bien preparada, terminara en esas condiciones, como lo vi muchas veces, ¿no? Así que siempre me gustó escuchar sus historias y llegué a preguntar exactamente eso, a comentarle a alguien, no, no le pregunté, le comenté, ahí, vi esto, vi un poco de botellas rotas, vi que tenían fotos, otras tenían como inscripciones, como un pergamino, cuando usted escribe algo en un pergamino y lo enrolla y lo amarra, vi que estaba amarrado y que hay algo escrito, pero no lo pude leer, imposible leerlo así amarrado, pero tampoco lo iba a soltar, ¿no? Yo les comentaba y decía, no, cualquier cantidad de hechizos, dependiendo. Ahora, ellos dicen que bueno, que los jefes, los ganchos, le decían ellos los ganchos a los jefes, que eran muy supersticiosos en cuanto a eso, eran muy creyentes. Y que ellos a cualquier enemigo le mandaban a hacer algo. No necesariamente era como para prosperar económicamente, ¿no? No necesariamente, también para venganzas o cosas así, qué sé yo. O sea, hacían como magia negra para atacar a las personas. Correcto, magia negra, sí, eso no era nada bueno, en lo absoluto. Pero a lo que yo me refiero es a que de pronto lo que yo llegué a observar era para cualquier cantidad de trabajos, ¿no? De, de necesidades que pudieran llegar a tener la gente, ellos. Y bueno, esto pasó en el Bronx. Esto es lo que. Ahora sí, hablemos de ese video que me parece interesante. Ese video que la gente dice que se ve como una silueta. ¿Cómo lo grabó en esa casa? Y qué es lo que. Ya hablamos de él un poco, pero qué es lo que supuestamente aparece. Le contaba yo que entré en compañía de un compañero, valga la redundancia, un patrullero, y con un perrito. Entramos los tres a esa casa, empiezo yo a tomar el video desde el primer piso, desde que entro, y a narrarlo. Empiezo yo a narrar, ¿cierto? Voy en tal lado, ve aquí la gente, cambio de habitación, aquí estaban los perros, paso a otra habitación, aquí había unas canecas con ácido, y en ese punto es donde me dice la gente, porque yo inicialmente no me di cuenta, que se ve pasar de un lado de la pantalla, del lado derecho al lado izquierdo, y luego regresa una luz, una silueta que parece tener como la forma humana. Yo no me di cuenta en su momento porque pues las intenciones mías eran grabar ese video para llegar y mostrárselo a mi padre. O sea, usted llegó y Eh, dijo, le voy a mostrar a mi papá cómo estoy haciendo yo este operativo para que vea lo que yo estoy haciendo. sí, lo que hicimos ahí, sí. Lo grabó y de pronto la gente empieza a decirle, vea, se ve como una figura. Vamos a poner ese video. ¿Lo pueden encontrar en cuál canal de TikTok? Mi canal se llama Chacal con K, Chacal 18540. Ahí encuentran, es el único video que está anclado porque realmente ese video lo subí hace un mes. Es curioso que lo tuve guardado 9 años. Lo subí hace un mes y se me dio por comentar eso, porque para mí es importante saber qué piensa la gente, quienes lo vean. Hay quienes dicen, no, eso es como efectos de la luz, de pronto porque pues la verdad lo grabé con un teléfono Samsung J5, que era un teléfono de mediana calidad. Hoy en día decimos que un teléfono malo, una cámara mala, pero en esa época pues quedó creo que bien grabado para su época. Entonces no sé si sea un efecto de la luz sobre la cámara o si realmente hablemos de algo paranormal, Esteban, no lo sé. Usted grabó esto en un Samsung J5. Vamos a ver el video. Quiero que vean esa parte y que nos comenten acá y que vayan también y se suscriban ya y busquen a Giovanni Sánchez en Chacal. ¿Cuál es el número? 18540. En Chacal 18540. Busquen así en TikTok, se suscriben, vean ese video, allá comenten también qué es lo que ven,
porque se ven muchas cosas para muchos paranormales. Es un video de un operativo, un video que casi no existe en estos videos, de cómo Giovanni cuando era policía entró nada más y nada menos que a una casa llamada de Piques, una casa de ejecuciones, una casa muy triste, en donde también dicen que hay energías, que hay presencias, que hay cosas, y ahí aparece esta extraña figura. ¿Ustedes la ven? Observen el video. Eso ya no se ve, eso tenía una mancha de Villegas, ¿lo alcanza a ver acá? Sí. Se ha ido borrando. Se ha ido borrando. Ajá. Mira acá. Acá era donde tenían los perros. ¿Cómo le decían los piques? No, los piques era allí en la otra pieza. Acá metían la gente para que los perros se la comieran. Ve el palo como lo vio los perros. Los perros lo han vuelto así. Los piques eran acá. Aquí era donde con la gente y la... No sé cómo los vio los perros. Acá era donde tenían las canecas con así. Sí. Y metieron las partes humanas para desaparecerlas. ¿Qué será la reja? De la mancha por donde sacaron la... Donde usted está pisando de la mancha. Me lleva asustado, digo, hermano. Sí, y es curioso, Esteban, que aunque el video lo tomamos más o menos a las 3 de la tarde, aproximadamente era esa hora, a las 3 de la tarde, había mucha luz de día, y el perro se asusta, el perro ve algo y sale a correr, y nos contagia el miedo y nosotros corremos detrás de ese animal. Pero es curioso. Dicen que ellos tienen esa capacidad, ¿no? Para mirar lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, ¿no? De ver de pronto entes o fantasmitas, o sí. ¿Y usted qué piensa que había ahí en esa casa? Pues la verdad yo no sé hasta dónde yo esté sobrepensando en cuanto a ese tema, pero siempre he creído que pueden quedar almas en pena. Debido, o sea, debido a la forma en que fueron ejecutadas, ¿no? Porque no es lo mismo usted morirse de una muerte natural que de una manera violenta. No es lo mismo. Y pues siempre he escuchado, ¿no? Que las almas en pena quedan penando en el mismo lugar. No sé si eso es algo que haya visto el perrito, no sé. Y pues, hombre, creo que dentro de mi creencia católica uno lo que le pide a Dios, que le dé la paz que esas almas necesitan, que las ayude a ver la luz, a encontrarla. Tanto a ellas como a sus familiares. A las personas que desaparecieron y sus familiares las buscaron hasta el cansancio y nunca supieron más de ellas. Que les dé paz a todos. Y usted como policía, aparte de esto que vivió ahí, ¿qué otras experiencias sobrenaturales, paranormales vivió en todo el ejercicio de esa función pública que es tan sacrificada? Pues hombre, la verdad, también tuve unos episodios en los que yo creo que fue brujería. Creo uno que haya sido brujería. Cuando estuve en el Urabá, en Antioquia, en el Chocó. También, pues, hombre, también había cosas que a uno le parecían insólitas, ¿no? Que uno no está acostumbrado a verlas porque pues acá, digamos, nosotros vivimos acá en el interior del país y acá no sé si sea por el trajín, por las ocupaciones diarias, por el estrés que produce el tráfico de la ciudad. U- Usted puede pasar de pronto una semana sin acordarse que las brujas existen, pero ya hay lugares en los que sí. Y yo me daba cuenta, pues nosotros tuvimos que dormir un tiempo en un municipio que no había estación de policía porque la habían tumbado hace poquito la subversión, los grupos armados.
Así que nosotros teníamos que convivir con el ejército en el cementerio de un municipio, O sea, ¿ustedes dormían en el cementerio? adentro del cementerio, sí. ¿Ustedes como policías les tocaba dormir con los soldados en un cementerio, En un cementerio. encima de de las tumbas, de todo? No, no, no. Uno ¿Al buscaba lado? pues a un ladito, sí, por respeto a la sepultura, ¿no? Y por mi comodidad también, ¿no? Colgar mi hamaca en un lugar donde no afectara, pero pues un cementerio, cementerio, y eso es muy cercano una tumba a la otra, sin embargo, ¿no? Pero a veces yo me ponía a caminar. Siempre he tenido respeto por los muertos, siempre. Siempre, desde niño me inculcaron eso, respetar a los muertos. Y yo pedía permiso antes de armar mi hamaca. Antes de colgar mi hamaca, yo pedía permiso. Y a veces que uno sacaba la linterna y uno veía las tumbas profanadas. Entonces, tumbas viejas. Usted encontraba tumbas de hace 70, 80 años. Y alcanzaba, yo metía la linterna, veía la lápida rota y miraba con la linterna y veía unos huesitos todavía. Vamos a alcanzar huesitos. Así como veía huesitos fuera de la lápida también, en otros lugares. Y decían que las tumbas eran profanadas. Esas eran las explicaciones que la gente buena le daba a uno. Entonces uno, pues, vuelvo y reitero, uno, por un lado he sido escéptico, medianamente. Hay cosas en las que creo, otras en las que no. ¿Y esas tumbas para qué las profanaban? ¿No Para, le s- preguntaron? para hacer brujería, para hacer entierro y en su gran mayoría decían que para hacer maleficios. Con los cuerpos, Sí, con los con los restos. restos. Y usted mientras estuvo ahí, porque es que yo me imagino esto, estar ahí uno en medio de un cementerio durmiendo todos los días, eh, ¿no vio algo más extraño aparte de eso? ¿Sus compañeros no le contaban historias en ese momento? Pues alguna vez un compañero decía que durante el turno de centinelato, porque nos tocaba montar seguridad, que durante el turno de centinelato escuchaba ruidos, escuchaba muchas carcajadas, pero que las escuchara dentro del cementerio, no afuera. Porque en los municipios los cementerios quedan siempre aislados de la zona urbana. Aislados, le digo yo a usted, 500 metros, más o menos, en aproximación, ¿no? Siempre están un poquito retirados, pero que escuchaba las risas era adentro. Y que él se asustó y no sabía si le estaban tomando el pelo los compañeros o si realmente lo estaban asustando. Nunca se supo. Él decía eso, ¿no? Por otro lado, un compañero me contaba que una vez se levantó, pues llegó el relevo, ¿no? Eran 4 puntos de centinela, 4 centinelas, 2 del ejército, 2 de la policía. Prestaban el mismo horario, a 3 horas, turnos de a 3 horas. Y se levantaron los que recibían turno a las 3 de la madrugada y encontraron a los otros 4 dormidos, supuestamente dormidos, ¿no? Cuando fueron a despertar, lo que iba a dormir, que yo ya recibo turno, resulta que están era privados los 4. O sea, los cuatro centinelas que cuidaban la base, digámoslo así, o el alojamiento, o el punto donde ustedes Sí, estaban, señor. los cuatro que estaban en los 4 puntos, que además el alojamiento era un cementerio, cuando fueron a hacer el cambio de guardia, estaban los cuatro al mismo tiempo dormidos, idos, como si les hubieran echado alguna especie de narcótico para un somnífero. Sí, claro, se demoraron mucho tiempo en despertarlos, porque inicialmente pensaron que estaban dormidos, que les ganó el sueño, ¿no? Ya después de unos minutos, dice que pensaron era que de pronto estaban borrachos, que se habían puesto de pronto a consumir bebidas embriagantes y se habían emborrachado. Y ya después los 4 dieron la misma respuesta, que los habían privado. ¿Y quién los había privado? No, no, nunca se supo eso. Pero ellos decían que ellos eran conscientes del momento en el que los estaban despertando, que le decían, oiga, levántese que yo vengo a relevarlo. Que ellos escuchaban todo eso y que ellos contestaban, pero nadie los oía. Y por el otro lado, la contraparte decía, no, yo ese man no lo podía levantar del suelo, Por- dormido. de lo pesado que estaban y de lo que no se Sí, movían. claro, rígidos. ¿Y qué explicación dan ustedes a eso? No, Esteban, imposible, yo no, yo tenía como las opiniones mías encontradas en el momento. Un rato quería creer en lo lógico y otro rato quería creer en lo paranormal. Y darle crédito a las dos opiniones mías. Las tenía encontradas y era de momenticos. A ratos creía una cosa, a ratos la otra. Y yo, como le dije al inicio de nuestra conversación, Esteban, hay cosas que me han pasado y que jamás les voy a poder dar una explicación lógica, algo coherente ni razonable. Y usted me decía que también en otros municipios le había pasado algo extraordinario, algo extraño durante su trabajo como policía. ¿Qué es lo otro que le pasó que me había contado alguna vez? Que me estaba diciendo que había habido muchas experiencias. Pues Esteban, en una ocasión, yo trabajé en una estación de policía que tenía túneles por debajo, tenía un búnker. Era una estación muy segura, muy bien diseñada, preparada para cualquier evento.
Y resulta que, como era tierra caliente, eso se llenaba de humedad, de murciélagos, tarántulas, unas tarántulas tan grandes como este puño, unas arañas de las que asustan de verdad, como las que ven en las películas, alacranes y serpientes. Uno veía todo ese ecosistema lo encontraba debajo cuando iba a hacer aseo. Eso era terrible. Hasta que en una ocasión, bueno, nosotros nos turnábamos para hacer aseo. Hasta que en una ocasión yo encontré unas inscripciones en las paredes. Pero eran unos símbolos raros, Esteban. No sé si fue algún chistoso que se puso a hacer como letras chinas o si realmente eso haya tenido algún significado, porque tenía un pentagrama, la estrella de 5 puntas, ¿no? Que dicen que usan para hacer rituales satánicos, la tenía, o sea, rayado en el muro, sobre el concreto, porque pues eso era una construcción de concreto sólido, capaz de resistir un ataque terrorista. Entonces eso no estaba ni estucado ni pintado, pero sobre el concreto sí alguien rayó el pentagrama y tenía una simbología que jamás logré identificar. Lástima no tener una fotografía de ello para poderla investigar hoy en día qué significa, qué significado puede llegar a tener, o si simplemente fue algún baboso que hizo eso. Nunca lo supe, pero sí me dio mucho miedo, Esteban. Me dio mucho miedo, independiente, pues el miedo de los animales venenosos que pudiera llegar a encontrar, el miedo de qué podía haber más adelante, porque esos túneles pues eran en zigzag, los túneles no eran rectos, eran zigzag, y el piso era ondulado, por seguridad. Para que nadie pudiera, digamos, correr No, y... no vea, eso tiene una explicación. El piso ondulado es porque en un caso tal de que, digamos, que la guerrilla, en esa época que era el enemigo, si la guerrilla se tomó la estación totalmente y necesitaba sacar a los policías de entre el búnker, les tiraban gasolina muchas veces. Entonces, el piso ondulado es para que la gasolina no corra. La gasolina llega hasta un punto donde ya no puede pasar. Y los muros en zigzag no eran rectos, los muros eran en zigzag por si tiraban una granada, para que las esquirlas no les lleguen hasta donde uno esté. Bien diseñado, ¿cierto? Y en esos túneles usted encontró estas inscripciones extrañas y usted, para usted, ¿qué cree que eran? ¿Y quién cree que las puso? Uy, Esteban, no sé. La verdad no sé desde cuándo no le hacían aseo a ese túnel, primero que todo. Y yo estaba recién llegado, no sé qué tanto tiempo podrían llegar a tener esas inscripciones en la pared. Pero siempre uno, no sé hasta dónde de pronto sea paranoia mía o hasta dónde de pronto sea algo colectivo, algo que lo pueda pensar usted también. Las personas que nos estén oyendo en este momento, no sé si piensen igual que yo, pero uno siempre lo asocia con lo paranormal. Uno de pronto dice, oiga, aquí realizamos un ritual satánico. Lo primero que uno puede llegar a pensar, ¿no? De pronto exagerando. Aparte de estas cosas que usted ha vivido, Giovanni, también se dice que, y usted como policía lo debe haber visto, también se dice que algunos criminales están rezados o hacen brujería, o hay unos que dicen que se cruzan, o que hacen oraciones, o que se colocan, digamos, en los pies se colocan también escapularios para correr, o unos que dicen que no les entran las balas. ¿Usted alguna vez escuchó eso de criminales rezados? Hay otros que dicen que tienen duendes, que ahora como las estaciones las usan casi como cárceles porque el sistema está copado, entonces tienen ahí condenados o a veces tienen gente ahí que dura mucho tiempo, digamos, en la estación del calabozo, dicen que ellos invocan duendes y que tienen el duende y un montón de cosas los criminales. ¿Usted alguna vez en su trabajo escuchó algo de eso, de criminales rezados o criminales que decían que se podían esconder y que no los veían o cosas así? Sí, señor, sí. En una ocasión yo hablé con un señor que capturaron. Mentira, no lo capturaron, él se entregó. Guerrillero, un señor guerrillero, él se entregó. Y pues quedó bajo nuestra custodia porque se entregó en la estación de policía y él duró varios días ahí antes de que lo remitieran acá al búnker de la fiscalía para su interrogatorio, ¿no? Y yo me ponía a hablar con ese señor. Lo traté con respeto, él me respetó también y empezamos a conversar porque yo he tenido eso, que yo he sido un poquito charlatán, se me facilita hablar con la gente, se me ha facilitado mucho. Yo me ponía a hablar con todo el mundo y llegamos a esa conversación, ¿cierto? De las cosas paranormales. Y él decía que él está cruzado, es la palabra que ellos usan, cruzado, que al estar cruzado no lo van a matar fácilmente. Pero él me explicaba que tenía un punto en su cuerpo que era muy vulnerable y que ese punto, si recibía un pellizco, ya con eso podía morir, ¿no? O sea, si era el punto exacto. Le pongo un ejemplo, que si el punto suyo fuera la uña del dedo meñique de su mano izquierda, un ejemplo, usted tiene que cuidar esa uña, esa parte es la que tiene que cuidar, el resto del cuerpo usted puede
relajarse, que no le va a pasar nunca nada. Pero con esa uñita es tan vulnerable que el golpe más mínimo lo puede matar. Eso me explicaba ese señor. Entre otras cosas que pues la verdad ha pasado tanto tiempo que no recuerdo todo, ¿no? Recuerdo algunas cosas nomás, Esteban. Pero sí, él me habló de la brujería, me habló también de, pues de que los compañeros se mandaban a rezar, que ellos se mandaban a rezar para eso mismo, para no sentir, para que el plomo no les pegara. Y hay algo que me parece muy interesante porque por un lado están rezados los criminales, pero también ha habido incluso comandantes de la policía que dicen que hacían exorcismos, que hacían rezos, que cada vez que, por ejemplo, se inauguraba un avión de la policía o un helicóptero de la policía, lo mandaban a hacer un bautizo, que iba, se hacía, digamos, misas y eso. ¿Usted también vio en la policía esa conexión con los religiosos, con los sacerdotes? Lo que pasa es que la policía, y en fin, yo diría que las fuerzas militares también, lo que es la fuerza pública, siempre ha tenido esa doctrina castrense. Toda la vida ha existido y ha sido guiada por la Iglesia Católica, siempre, ¿no? Hay cosas que han cambiado mucho por la libertad de culto, ¿cierto? Pues todo el mundo no es católico. He escuchado esos comentarios, lo que usted habla, ¿no? De los señores generales que realizaban hasta exorcismos, ¿no? Pero pues realmente nunca presencié una cosa de esas, Esteban. Nunca, nunca. Sí, de pronto que realizamos la misa, eso sí, los domingos, porque pues la mayoría de los comandos grandes cuentan con una capilla católica, vuelvo, reitero. En su gran mayoría, eso creo que es algo más de tradición y pues espero que no desaparezca, ¿no? Pero con el paso del tiempo posiblemente sí. Sin embargo, usted me hace acordar de algo. En una ocasión, yo traje en un municipio, bueno, en una ciudad, más bien. Eso es una ciudad ya cerca de Bogotá, grandecita. Resulta que yo trabajaba eh, en el cuadrante. Yo era de la patrulla del cuadrante. Cuando nos llamaron, no, que están robando la iglesia. Póngale usted tipo 2 de la madrugada. Pues claro, llegamos 3 motos, 3 patrullas, 6 policías, ¿no? 3 motos, a ver quién era el que estaba robando la iglesia. Cuando llegamos nos encontramos fue con otro evento. Estaban practicando un exorcismo a una niña. Yo no creí. Yo tan escéptico que yo dije, no, yo no creo. Yo tenía, ¿qué le digo a usted? 25 años en esa época. Yo no creí. Hasta cuando el cura dijo, venga y nos ayudan. Había 3 señores, más el cura. La niña, estaba la mamá de la niña llorando. Ella no estaba, no intervenía, estaba llorando, desesperada. Entramos los 6 policías, más 3 señores, a ayudar a tener la niña entre los 9 y nos quedaba difícil. Una niña de 12 años nos ganaba en fuerza. Y yo aún así no creía las cosas. Hasta que la niña ya llegó un momento que ¡fum! Se durmió. Y ya el cura dijo, listo, ya quedó, ya está bien. Ya pueden irse, nos dijo. No le pregunté nada, no me dijo nada más. Yo salí asustado, salí a tomar tinto, fumar cigarrillo. Y Esteban, yo sé que hay mucha gente escéptica como lo soy yo. Hay quien puede decir, oiga, sí pasó. O fue un teatro, fue una payasada. Lo único que yo sí puedo asegurar es que esa niña tenía mucha fuerza. Demasiada. Una niña pequeña, una niña tal vez de unos 50 más o menos de estatura. Y estaban haciendo un exorcismo Sí. en la madrugada. Y acá prácticamente en la zona metropolitana de Bogotá. No le hablo a usted de pueblos de tierra caliente ni Y de Tolima. los llamaron a ustedes, llamaron a la policía porque decían están robándose la iglesia y era que había un grupo y había un sacerdote o quién estaba haciendo el exorcismo. El cura párroco de la iglesia, él mismo. Él mismo. Lo que pasa es que quienes llamaron a... En esa época era la línea 112, no existía el 123, ¿no? Al 112, que era la de la policía de emergencias, llamaron fueron los vecinos porque escucharon mucho ruido en la iglesia y escuchaban gritos. Entonces, claro, lo primero que nos dieron es que están robando la iglesia. Entonces, nosotros pues llegamos al tiempo 3 motos porque pensamos que posiblemente tengan gente sometida. Eso fue lo que pasó, Esteban. Y es raro, pero esa niña tenía mucha fuerza. Increíble historia. Henry Sanabria fue el director de la policía que dijo que había hecho exorcismos. Algún día queremos entrevistarlo si nos ve para que si algún familiar de Henry Sanabria nos está viendo del general, brigadier general creo que fue, de la policía, director de la Policía de Colombia, pues lo entrevistamos aquí, que nos cuente cómo fueron los exorcismos para atrapar a alias Cuchillo y a un montón de gente más que decían que estaban rezados.
Giovanni, muchas gracias. Quisiera decirle muchas gracias. De verdad es un honor para mí entrevistarlo, que nos cuente todas esas historias que vio cuando era policía. Estamos llegando ya casi al final. No sé si tiene una historia que no nos ha contado y que le gustaría compartir ya para terminar. Y recuerden verlo siempre en su TikTok. Chacal, Con K. Chacal con K, 18540. Chacal 18540. Ahí pueden ver el video completo de cómo él entró allí y es un video que tiene muchas visualizaciones, más de 5 millones o algo así. ¿O? No, va a completar 3 millones. 3 millones, pues yo creo que para ese momento ya va a tener 5, vamos a completar 5. Imposible. Giovanni, si nos quisiera contar algo al final para las personas que lo están viendo o una última historia que no nos haya compartido y que quisiera compartir porque ya estamos llegando al final de este programa. Bueno, sí, yo sé que de pronto, ahora que la gente sabe que fui miembro de la policía, hay quienes mirarán esto con admiración, hay quienes lo verán de forma despectiva también, que son antipolicivos, resentidos, no sé, en fin, cada quien tiene sus motivos, ¿no? Pero sí quisiera agradecer a las personas que están escuchando y viendo este video. Eh, Quiero decirles que la policía de Colombia es buena, no se deje llenar la cabeza de cucarachas, ¿no? Que porque de pronto una manzanita daña al resto, no es así. Es más la gente buena que los demás. Uno como policía sacrifica su juventud y su vida. Tuve que ver morir mis compañeros. A mí se me murió un compañero en los brazos, así como en las películas, igualito. Se me murió una vez un compañero así, Esteban. Y así como de la misma forma también recibí la vida. Yo tuve que recibir un parto en la calle. Es bonito, sepan que existe gente buena y que la gente buena cuidando también a la otra gente buena que está descansando. A la gente que aún tiene fe en la institucionalidad y pues muchas gracias de verdad nuevamente y gracias Esteban. Espero seguirnos saludando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y vuélvanos a recordar, por favor, cuál es su número, su nombre en TikTok para que lo busquen, su arroba, que se suscriban ya y vean los videos que usted coloca allí, que son videos impresionantes de su trabajo como policía, tiene uno, y estas cosas paranormales. Sí, señor. Bueno, aunque ese canal lo empecé hace un mes, de verdad no se me dio la locura de subir ese video para que la gente lo vea. Porque no le ha comentado a usted, ¿no? Cuando nosotros tomamos la seguridad en el Bronx, llegó un programa muy famoso de misterio, no lo voy a nombrar, un programa muy famoso de misterio a hacer un documental allá. Y yo estuve encargado de prestar la seguridad de ellos. Así que, pues, al anfitrión, yo tuve la brillante idea de mostrarle mi video, decirle, oiga, vea este video. Me dicen que esto es una sombra, que puede ser posiblemente un espectro, qué sé yo. Y él me dijo que le pasara el video para ponerlo en su programa, que ese programa lo emitían incluso por Discovery Channel, por un canal internacional. Él me dijo, pásemelo y lo viralizamos. Pero pues la intención mía no era enriquecer a nadie con eso. Así que lo pongo en un TikTok donde todo el mundo lo puede ver gratis, mejor. Preferí hacerlo de esa manera. Bueno, mi usuario es @chacal con K 1854. El canal es nuevo, decidí colocar ese video, quiero subir más, como les comenté en una parte de la entrevista, yo tengo más material. Debo rescatarlo porque pues realmente las memorias han sufrido deterioro por el paso del tiempo, pero yo creo que las puedo mandar a rescatar y poder publicar esto y compartirlo con ustedes porque pues lastimosamente hay muchas cosas que la prensa no mostró como son. Hay otras que las maquillaron y las romantizaron en una telenovela y ese no era el Bronx. De verdad creo que las personas que perdieron seres queridos en ese lugar sabrán que no fue así. Gracias, Giovanni. Muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Para mí es un honor que usted esté aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias por estar allá. Este es nuestro último libro, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Habla de historias de delincuentes, habla de historias de gente que piensa que utilizando algunos santos, los santos del mal, puede de alguna manera sobreponerse a la justicia, pero muchas veces no les funciona. También está la historia de un señor que asegura que vivió a Pablo Escobar una SM, una experiencia cercana a la muerte. Él dice que estaba no en un túnel de luz, sino como una especie de montaña caminando y había un ser iluminado al lado y cuando lo vio, pues era este criminal que le dio un número que supuestamente lo llevó a ganar la lotería. Aquí está esa, hay muchas historias más. Pablo Escobar y los patrones de la brujería es nuestro libro oficial. Se lo voy a regalar a usted.
Uy, maestro, muchas gracias. muchas Ese es mi gracias. obsequio para usted. Qué detalle tan bonito. Sí, señor. Me hace el favor y me lo... Ah, ya. Ya le colocó su nombre, ya lo tenía listo para usted. Y a todos ustedes, si lo quieren tener, vayan a cualquier librería cercana, lo buscan, Pablo Escobar y los Patrones de la Brujería, es nuestro libro oficial. A todos les quiero decir que así como nos ha hecho Giovanni hoy, hay gente buena en el mundo. Sean esa gente buena, ayuden a las personas, sean esa buena persona que le puede dar la mano a los demás. Sean esa buena persona, no sea el indiferente, no sea la persona mala, sea el que sea soporte del débil, sea usted el que pueda de alguna manera cambiar el mundo. Uno puede cambiar el mundo con un solo gesto, puede ayudar a una persona, puede salvar una vida, así sea con una sonrisa o con una mano. A ustedes solamente les digo, estén donde estén, que les vaya muy bien, porque yo aquí, en este programa, aquí desde YouTube, le quiero decir a usted que lo quiero mucho.